Ya, ahora sí vamos a comenzar, ¿ya? Buena tarde a todos y todas. Hoy día vamos a tratar sobre los contenidos que están en el módulo 1 y 2, ¿ya? Son muchos contenidos. Como yo les dije recién, vamos a ir parando durante la presentación y le voy a ir consultando si tienen alguna duda, alguna consulta, ¿ya? Mi nombre es Alejandro Beris Pizarro y soy enfermero del programa de vacunación hace ya 5 años. Ya trabajo en un hospital y aparte del vacunatorio tengo a cargo el programa de infecciones. ¿Ya? Y durante la presentación, como ustedes también vieron en los archivos, vamos a hablar un poquito de cómo se relaciona con la acreditación, que es como lo más nuevo, entre comillas. ¿Ya? El programa de vacunación es bastante tiene bastantes actualizaciones, ¿ya? De hecho, durante la presentación, lo que respecta a campaña influenza, le voy a dar ahí alguna noticia, alguna novedad, ¿ya? En relación al contenido que aparece en la presentación. Así que, como les dije, o sea, el contenido puede variar, ¿ya? Pero lo macro del programa, que está, ¿no es cierto?, en el temario y lo que está en la clase es lo que corresponde, ¿ya? Primero vamos a hablar sobre los hitos y generalidades del PNI. ¿Ya? PNI es Programa Nacional de Inmunizaciones, que deriva del PAI. ¿Ya? El PAI significa Programa Ampliado de Inmunizaciones, el cual se estableció en el año 1978. Se estableció de una manera formal, ya con una normativa detrás que lo sustentaba. En el año 2000 se promulga la norma de cadena de frío, que es la norma administrativa y técnica, ¿no es cierto?, que nos rige hasta el día de hoy. Ya ha pasado bastante tiempo desde esta normativa, pero aún así sigue vigente. ¿Ya? Eh, Han habido ciertos decretos, ciertos documentos ministeriales que han cambiado, por decirlo así, algunos detalles de esta normativa. ¿Ya? Y se supone que durante este año, según la normativa ministerial, o sea, según la información ministerial, esta normativa va a cambiar, ¿ya? Durante el año 2009 se promulga el establecimiento del Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Vacunación, que es el KBI. Este KBI es un ente, ¿no es cierto?, como independiente, ¿ya? Que asesora al ministerio, o sea, como al Departamento de Inmunizaciones en lo que respecta a vacunación. Se basa como la última evidencia científica con respecto a tal vacuna, con respecto a a campaña de vacunación, etcétera, ¿ya? Este ente asesor, ¿no es cierto?, se hizo como un poquito más famoso durante la vacunación en pandemia, ¿ya? Eran ellos los que revisaban, por ejemplo, la literatura científica de otros países, de otras campañas de vacunación, y asesoraban al Ministerio de Salud, ¿ya? De tal vacuna, de qué vacunas se pueden mezclar, cuáles son las mejores vacunas de refuerzo, ¿ya? Ese trabajo era de ellos. Dice, el decreto exento número 6, publicado en 2010, estableció la vacunación obligatoria. Ya este decreto se actualiza todos los años, ya de acuerdo al calendario de vacunación. Y ahí establece las vacunas que ofrece el PNI, ¿no es cierto?, y sus grupos objetivos, ¿ya? Y obviamente se actualiza todos los años porque todos los años el calendario cambia. A finales del año 2010 se aprobó la norma general técnica sobre procedimientos estandarizados para asegurar la calidad de la ejecución del PNI. Esta normativa la pueden encontrar como normativa POE, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con respecto a la normativa de cadena de frío? Que esta normativa es como que trata más lo administrativo del programa, ¿ya? Más que como la técnica en sí, que lo trata la normativa de cadena de frío, sino que se aboca más a lo de gestión y administración. Entre el año 2009 y el 2011 se incorporaron las cámaras de frío donde se almacenan las vacunas, ¿ya? Cada establecimiento de salud, por ejemplo, va a las cámaras de frío para buscar las vacunas e inmunoglobulinas, ¿ya? Estas cámaras de frío están bajo la dependencia administrativa de la Seremi de Salud. Como lo mencioné recién, todos los años se actualiza el calendario de vacunación y además de las vacunas programáticas, se han incorporado campañas de vacunación, que es la SRP del viajero, que ya no está vigente,
la SRP en adultos, influenza, la del COVID, entre otras. Con respecto a las patologías inmunoprevalentes, una evolución histórica favorable en el control de enfermedades transmisibles. Ya, a pesar de esta evolución favorable, ¿no es cierto? Ustedes saben que han surgido últimamente los grupos antivacunas. Ya, ese es un tema súper importante como de tener en cuenta. Ya, a veces uno cree que, no sé, porque pasa en las grandes ciudades y no están así, ¿ya? O como que lo ve un poquito más alejado y no están así. Eh, la gente las personas tienden sí, a valorar eh, como los beneficios tangibles de algo. Me explico. Si ellos ven algo que pueden ver, que pueden tocar, le, como que inmediatamente para ellos tiene un mayor valor que algo intangible. ¿Por qué le explico esto? Porque la gente no se informa mucho en relación a cómo ha evolucionado cierta patología a lo largo de los años, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la vacunación. Ya eso la gente no ve el beneficio de eso. Entonces, igual, producto de eso, ¿no es cierto?, se ha perdido un poquito como el valor a la vacunación, ¿ya? Dice, se ha eliminado la incidencia de malaria, rabia humana, transmitida por el perro, salvo un caso el año 2013 y la fiebre amarilla. La TBC, la tuberculosis, generalmente bajo relativo control. Se logró la erradicación de la viruela y la poliomielitis. Hay eliminación de casos autóctonos de sarampión, o sea, casos producidos acá en Chile. Influenza tiende a ser enfermedad emergente debido a la mutabilidad del virus. Y hay una disminución de casos en todas las otras enfermedades que se previenen a través de la vacunación. Lo que les explicaba yo recién. O sea, si ustedes van en detalle en todas las enfermedades, ¿no es cierto?, en la cual nosotros inmunizamos, ha habido una baja en la incidencia. Y eso la gente no lo ve, ¿ya? Y ahí es súper importante el rol de enfermería y de los TENS también en el vacunatorio. O sea, no solo se trata de vacunar a la persona, el acto vacunal en sí, sino que educar a la población, ¿ya? Educar a la población qué vacuna estamos administrando, contra qué enfermedades protege, cuáles son también, ¿no es cierto?, las reacciones esperables después de la vacuna, etc. Vamos a hablar de las funciones del nivel operativo, que es el nivel local, o sea, en un establecimiento de salud. La enfermera del programa, capacitación a técnicos, auxiliares y profesionales de los establecimientos. Esta función es la que la diferencia un poquito de los TENS, por ejemplo, ¿ya? O sea, todo lo que respecta a capacitación e inducción sobre vacunación lo hace la enfermera, ¿ya? Elaboración y actualización de manuales, protocolos, entre otros. Supervisión del personal del vacunatorio. Gestión del equipamiento, materiales e insumos del PNI. Gestión del stock de vacunas. Gestión del stock de vacunas me refiero a que debe existir algún documento, ¿no es cierto?, en donde la enfermera pueda tener acceso al stock que tenga en ese momento, ya lo que se administró el día anterior, cuál es el stock que cuenta para ese día, etcétera, ya que de acuerdo a esa planilla o a ese sistema que tenga la enfermera va a poder determinar cuántas vacunas requiere, ya, porque no se trata tampoco de solicitar, de sobreestoquearse cuando uno solicita vacunas a las cámaras de frío, porque ahí aumenta, ¿no es cierto?, el riesgo de que perdamos vacunas, y eso hay que tratar de evitarlo. Dice, también la enfermera está a cargo de la gestión de operativos de vacunación extramural, o sea, que se realizan afuera del establecimiento de salud, por ejemplo, lo que ocurre con campañas de vacunación escolar, campaña influenza, la vacunación de COVID, ¿ya? Gestión de la calidad de la seguridad de la atención, lo que se relaciona con el proceso de acreditación y obviamente la administración de vacunas. La o el TENS del programa debe cumplir con la normativa técnica de cadena de frío y los protocolos locales, ¿no es cierto? Monitoreo de la cadena de frío diariamente. Esto se realiza al inicio de la jornada y al finalizar la jornada. Ya se monitorea la temperatura, ¿no es cierto?, actual de la vitrina o el equipo que almacene las vacunas, la temperatura mínima y la temperatura máxima, ya 2 veces al día. Ante cualquier problema en
la mantención de la cadena de frío, ¿no es cierto?, se debe avisar inmediatamente a la enfermera a cargo del programa. Otra de las funciones del TENS, administración de vacunas, ¿no es cierto?, y informar, como le dije recién, cualquier alteración en la cadena de frío. El auxiliar de aseo, ya no hay que olvidar de que en el vacunatorio no solo trabajan enfermeras, enfermeros y TENS, así también cumplen un rol muy importante el auxiliar de aseo y el personal que transporta vacunas, ¿ya? El auxiliar de aseo, procurar que las actividades de limpieza no interfieran con el mantenimiento de la cadena de frío e informar cualquier alteración de la cadena de frío a enfermera del PNI. Es algo súper en detalle, ¿no es cierto? El auxiliar de aseo debe conocer de que, ¿no es cierto?, no debe desenchufar la vitrina refrigerante cuando va a hacer el aseo de la unidad. Ya, eso es como súper básico. Ya, pero a veces pasa que, no sé, hay algunos establecimientos que hay mucho recambio de personal e ingresa, ¿no es cierto?, la persona y va a hacer el aseo y se nos pasa, se nos olvida y desenchufa, ¿ya? Y eso no debe ocurrir porque ahí tenemos el riesgo de perder todas las vacunas que están adentro de la vitrina, ¿ya? Y el personal que transporta vacunas, a esto me refiero con chofer y TENS, ¿ya? O enfermera. Transportar las vacunas de acuerdo a las normas de cadena de frío e informar cualquier alteración de la cadena de frío al enfermero o enfermera del programa. Vamos a hablar sobre algunos conceptos generales, ya que se relacionan con la vacunación. Primero, la inmunidad innata, ¿ya? Es una primera línea de defensa contra las enfermedades porque impiden que los agentes patógenos ingresen al cuerpo humano, ¿ya? Incluye las barreras externas del cuerpo. Y también tenemos un segundo tipo de inmunidad que se llama adquirida o adaptativa, ¿ya? Este tipo de inmunidad se desarrolla a medida que la persona se va exponiendo a enfermedades o se inmuniza contra otras, por ejemplo, al vacunarse. Ahí, por ejemplo, tenemos un esquema con los dos tipos de inmunidad que le acabo de describir, la innata y la adaptativa, ¿ya? La adaptativa, a su vez, se divide en natural, artificial. La natural, por ejemplo, se adquiere a través de la placenta, ¿no es cierto? Y una activa a través de la enfermedad. O sea, yo tengo la enfermedad y voy a desarrollar los anticuerpos contra esa enfermedad. Y la inmunidad adaptativa artificial, la pasiva, ¿no es cierto?, es cuando se administran inmunoglobulinas, ya que esto lo vamos a ver a lo largo de esta clase, ¿no es cierto?, lo vamos a tocar. Pero para que tengan una idea, existe, por ejemplo, en el PNI la administración de inmunoglobulinas antirrábica y antitetánica. ¿Cuál es la diferencia con la vacuna? Es que, claro, se administran anticuerpos, pero los anticuerpos producen una protección temporal, ¿ya? Porque son anticuerpos, ¿ya? Mientras que la vacuna, como vamos a ver a continuación, son partes del virus, ¿no es cierto?, de la bacteria, u otras fracciones, ¿ya? Como por ejemplo una proteína, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Y esta sí produce la memoria inmunológica en el paciente. O sea, quiero decir que el efecto, ¿no es cierto?, va a ser a largo plazo. Antígeno, sustancias que son capaces de estimular la producción de una respuesta inmune, específicamente la producción de anticuerpos. Y el anticuerpo es una proteína producida por el sistema inmune del ser humano cuando detecta estos antígenos o sustancias extrañas, ¿ya? Los anticuerpos son específicos para el antígeno y podemos homologarlo a una llave y su cerradura, como aparece ahí en el esquema. Conceptos generales, nosotros vamos a seguir. Vacunas son suspensiones de microorganismos vivos atenuados, inactivados o muertos, ¿ya? Fracciones de los mismos o partículas proteicas que al ser administrados al ser humano inducen una respuesta inmune que previene la enfermedad contra la que está dirigida, ¿ya? Esto igual es como súper importante explicarle a los pacientes, ya, sobre todo al adulto mayor. Me explico. A veces el adulto mayor cree que, por ejemplo, con la administración de la influenza, lo va a proteger contra el COVID o contra enfermedades neumocócicas, ¿no es cierto?, que sí previene la vacuna Neumo 23. Ya es súper importante de explicar de que no protege contra esas enfermedades. Como lo mencionamos recién, protege contra la enfermedad específica que se está inoculando. Y inmunoglobulinas son macromoléculas generadas por el sistema inmune como respuesta a la presencia de un antígeno o elemento extraño. También se pueden obtener para fines terapéuticos.
Ahora vamos a hablar de los 7 correctos de la vacunación, ¿ya? Desde, no sé, cuando yo ingresé al hospital, creo que eran 3 correctos, ¿ya? Y cada año se van incorporando más, ¿ya? Y obviamente esto con el objetivo de disminuir, ¿no es cierto?, la incidencia de EPRO, ¿ya? De EPRO, de algún ESAVI, etc. ¿Cuál es el primer correcto? Persona correcta, ¿ya? ¿Y cuáles son las consideraciones que debemos tener nosotros? Verificar con el padre o el tutor el nombre del niño, idealmente con la cédula de identidad, y en adultos verificar con la cédula de identidad, ¿ya? Este correcto es súper importante, por ejemplo, cuando se realiza vacunación extramural, ¿ya? Cuando se realiza la vacunación escolar. Eh, es súper importante, o sea, yo le he dicho harto a mi equipo, por ejemplo, del vacunatorio, de que ya nosotros llevamos listas, por ejemplo, la lista de alumnos, la lista del curso, ¿no es cierto?, específico. Revisamos el RNI, ¿no es cierto?, ahí cuando estamos con el niño, pero aún así somos como bien hinchas, ¿no es cierto?, en asegurarnos de que la persona, el niño que está al lado de nosotros sea el niño, ¿ya? A veces pasa, ¿no es cierto?, que en los colegios que los profesores o el personal, ¿no es cierto?, de ahí del colegio tiene toda la buena intención de ayudar, ¿ya? Pero a veces no conocen a los niños. Y yo, no sé, puedo tener la lista y puedo decir Pablo, por ejemplo, y el personal del colegio va a pasar a Pablo, pero quizá Pablo no es Pablo, y el niño va a llegar acá a mi lado y yo lo voy a vacunar. Entonces, ahí es súper importante volver a preguntarle el nombre al niño, ya, aunque se demoren, pero es súper importante asegurar la identidad del niño para evitar algún error. La edad correcta, verificar con el padre o el tutor la edad exacta del niño y revisar cuaderno de salud de niños y niñas, el RNI o carnet de vacuna, ¿ya? En adultos, chequear fecha de nacimiento con la cédula de identidad o cualquier documento de identificación. Eh, Aquí algún tip, alguna consideración, no se pueden adelantar las vacunas. Por ejemplo, si va un niño a la vacuna de los 6 meses, yo no lo puedo vacunar a los 5 meses, 11, 31 días, 30 días en este caso, 30 días, o sea, un día antes de cumplir los 6 meses. No se puede, ya, aunque la mamá, el papá o la acompañante diga que al otro día no puede venir o que le dificulta venir, ¿no es cierto?, posteriormente, por algún motivo X, no se puede adelantar, ¿ya? El tercer correcto es vacuna correcta. Verificar en el sistema, en el cuaderno de salud o el carnet de vacunas, qué vacuna corresponde, ¿ya? Y verificar la vacuna a preparar durante todo el proceso de vacunación. Verificar la vacuna a preparar implica sacar la vacuna, ¿no es cierto?, del termo que yo tenga en la unidad, asegurarme de que ese termo esté en la temperatura correcta, porque si está en una temperatura incorrecta, ¿no? Hay un quiebre de cadena de frío, yo no puedo administrar esa vacuna, ¿ya? Asegurarme de eso, revisar la vacuna, que sea la vacuna que le corresponde al niño. Si esa vacuna, ¿no es cierto?, requiere una dilución, por ejemplo, y sacar el diluyente correspondiente con la cantidad exacta, después sacar la dosis correspondiente, ¿ya? Es en todo el proceso de preparación de la vacuna. Como lo dijimos recién, el cuarto correcto es la dosis correcta, ¿ya? El quinto, la vía correcta. Dice, el laboratorio fabricante indica la vía de administración, por lo que es imprescindible revisar el folleto de la vacuna y los lineamientos entregados por el PNI, ¿ya? Eh, la vía, si yo me equivoco de vía de administración, es muy probable que el paciente tenga un ESAVI, ¿ya? No un ESAVI grave, sino que, por ejemplo, si yo administro una vacuna eh, subcutánea y era intramuscular, lo más probable es que le genere una celulitis, ¿ya? O sea, para evitar esto, yo tengo que seguir las indicaciones tanto del fabricante como del Ministerio de Salud, ¿ya? Porque es por algo, ¿ya? Si una vacuna se administra intramuscular es porque la vacuna se aprobó bajo ese procedimiento, ¿ya? Uno de los correctos más recientes dice verificar alergia a dosis previa o algún componente de la vacuna, ¿ya? Previo a la administración de vacuna, se le debe preguntar a los papás si el niño o la niña tiene algún antecedente de alguna reacción anafiláctica o una reacción alérgica severa o grave a la vacuna o algún componente de la vacuna, ¿ya?
Eh, los niños o niñas que hayan tenido, no sé, una reacción dérmica, ¿no es cierto?, después de la vacuna, a los días después, eh, no es una contraindicación para administrar la vacuna. La vacuna sí se puede administrar, ¿ya? O los niños ahora que se da el tema de la alergia a la proteína de la leche de la vaca, también se pueden vacunar, ya no está contraindicada la vacunación. Ahora sí pasa mucho de que estos papás, ¿no es cierto?, con estos niñitos, vienen con la indicación del médico tratante, del pediatra, con la autorización, entre comillas, ya, pero estos niños sí se pueden vacunar. Y una de las estrategias que se utilizan mucho es vacunar a estos niños bajo como protocolo de urgencia. Me explico. Para calmar, ¿no es cierto?, a los papás y dejarlos un poquito más tranquilos, se vacuna en la urgencia y se deja en observación por 30 minutos, ya esperando algún tipo de reacción que es muy poco probable que ocurra, pero siempre hay que estar preparado. Y eso también disminuye la ansiedad y la preocupación de los papás, ¿ya? Y el último correcto hace alusión al registro correcto, ¿ya? El registro oficial de vacunación es el RNI, es el Registro Nacional de Inmunizaciones, ¿ya? Si va una mamá con un papá, no sé, y van con el carnet de salud del niño y le juran así de guata de que tiene ciertas vacunas, ¿no es cierto? Y esas vacunas no están en el sistema, no valen, ¿ya? Es como que no se administró, ¿ya? Así que para que tengan esa consideración, el registro oficial es el Registro Nacional de Inmunización, ¿ya? Hay otros registros complementarios, por ejemplo, el carnet de salud infantil, también se debe registrar en un formato papel en el vacunatorio, ¿ya? Eh, es súper importante porque a veces a uno o se le olvida o el sistema, ¿no es cierto?, tuvo alguna falla y no registró, no sé qué, no quedó registrada la vacuna del niño, tenemos ese respaldo, ¿ya? Y sirve bastante, sobre todo cuando va mucha gente al vacunatorio y hay que registrar muchas vacunas en el día, ese registro salva, ¿ya? Porque hay que tener presente también que el registro en este sistema debe estar en un plazo máximo de 24 horas. O sea, yo administré una vacuna ahora y tengo como plazo máximo para poder registrarla en el sistema hasta mañana, ¿ya? Esto con el fin de evitar lo que son EPROS, ¿ya? Eh, aún así sigue siendo un problema en las postas, por ejemplo, en zonas de difícil acceso en donde no hay una muy buen acceso a internet y se demora un poquito más el registro. Entonces, ahí, no sé, súper importante, si el paciente, no sé, dice que se vacunó, ¿no es cierto? O podemos contactarnos con el establecimiento, o si el paciente tiene algún otro carnet, algún otro registro, tomarlo en cuenta, ¿ya? Tomarlo en cuenta, pero sí confirmar de que efectivamente sea así, como le dije recién. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que hemos hablado? Ya vamos a seguir. Con respecto a las vías de administración, eh, las más clásicas, ¿no es cierto?, es la intramuscular y la subcutánea. Y también la vacuna, la BCG, ¿no es cierto?, la vacuna intradérmica, ¿ya? Hay vacunas vía oral, ¿no es cierto?, y vía intranasal, ¿ya? Pero en Chile aún no están disponibles. Sí, la vacuna vía oral, lo que sí está disponible, ¿no es cierto?, que es, eh, se administra, ¿no es cierto?, así como aparece en la imagen, o también, ¿no es cierto?, con la jeringa, ¿ya? Pero sin tocar, ¿no es cierto?, la boca, ¿no es cierto?, o la lengua, ¿ya? Eso, pero en el programa de vacunación, ¿no es cierto?, no está disponible. Los sitios de administración, ¿ya? Cuando es vía intramuscular, el lugar de aplicación en los menores de 12 meses es en la cara anterolateral del muslo, como aparece en la imagen, ¿ya? Aquí, para que tengan como una idea, ¿no es cierto?, se divide en tres, ¿no es cierto?, como aparece acá, se elige la porción central, ¿no es cierto?, y hacia lateral, ¿ya? Yo no puedo vacunar hacia medial ni en la cara anterior, siempre hacia lateral.
Y el sitio de administración de las vacunas, ¿no es cierto?, intramusculares en los mayores de 12 meses es, ¿no es cierto?, la región deltoidea. Ya ahí tenemos como ese triángulo de referencia. Vías de administración subcutánea, ya como aparece en la imagen, es sostener la piel entre el dedo índice y el pulgar del tercio medio de la cara anterolateral del brazo para aislar el músculo, ya. Eso es súper importante, sobre todo en las personas, ¿no es cierto?, que son flaquitas, ya. Encargarse de hacer como este sostén, ¿no es cierto?, entre estos dos dedos, ya, porque si no caímos en músculo y podemos tener un ESAL. La vía de administración intradérmica, sostener la piel entre el dedo índice y el pulgar del tercio medio de la cara anterolateral del brazo para aislar el músculo. Y como le mencioné recién, la única vacuna que se administra por vía intradérmica es la BCG. Y la vía de administración oral, como lo hablé recién, actualmente la única vacuna que dispone el Programa Nacional de Inmunizaciones es la del rotavirus, ¿ya? Y esta vacuna, si ustedes se fijan, no está en el calendario de vacunación, pero sí se puede solicitar como vacunación especial. O sea, las cámaras de frío sí tienen esta vacuna, ¿ya? Pero se solicitan de acuerdo a ciertas patologías que tenga el niño, ¿ya? También se encuentra esta vacuna en el sistema privado, ¿ya? Y sí pueden acceder a ella. Y la presentación es una jeringa prellenada para administración por vía oral y al momento de administrar mantener alejado de los labios de la boca. Consideraciones con respecto a la vacunación. No es necesario aspirar, ya que en estos sitios no existen vasos sanguíneos importantes. De todas maneras, se recomienda esperar un instante antes de presionar el émbolo por la posibilidad de haber caído en una arteria pequeña, ¿ya? No eliminar la burbuja de las vacunas que vienen en jeringas prellenadas. Esta burbuja de las jeringas prellenadas sirve como tapón, ¿ya? O sea, yo administro el contenido vacunal, ¿no es cierto? Administro todo y esta burbuja viaja por gravedad hacia la parte posterior de la jeringa, se administra el líquido y esta burbuja baja. Es lo último que se administra y sirve como tapón para que no se devuelva el contenido vacunal, ¿ya? No se debe administrar vacunas en zona glútea, utilizar deltoides o muslos, ¿no es cierto?, según lineamiento del MinSal. Al administrar dos vacunas simultáneamente en la misma extremidad, verificar que exista 2,5 centímetros de separación entre una y otra. Si es necesario administrar inmunoglobulina y vacuna en el mismo momento, sí o sí deben ser administradas en sitios diferentes, ¿ya? No inyectar vacunas en zonas con lesiones de la piel y no está contraindicado administrar vacunas en zonas de tatuajes. Ahora vamos a hablar un poquito de las vacunas, ¿no es cierto?, que están por calendario. El calendario del año 2023 se mantuvo igual con respecto al año 2022. Hasta ahora, ya como le mencioné al principio de la presentación, el PNI es un programa bastante dinámico, ¿ya? Así que puede que, por ejemplo, en unos meses más se incorpore otra vacuna, pero hasta el momento es lo mismo que el año pasado. Primero vamos con la vacuna BCG, ¿ya? El tipo de vacuna es una vacuna bacteriana viva atenuada, ¿ya? La composición, ¿no es cierto?, contiene bacilos del Camete Wering, que corresponde a bacilos vivos atenuados de la cepa, ¿no es cierto?, que protege contra esta enfermedad. La presentación es un frasco ampolla multidosis, liofilizado, que quiere decir que viene más de una dosis, ¿ya? Y frasco ampolla de 1 ml de diluyente para reconstituir. Consideración, acá. Siempre se debe respetar la indicación del MinSal con respecto a eso. O sea, si dice que para esta vacuna se va a utilizar tal diluyente, utilizar ese diluyente. Ya a veces pasa que uno ya cuando tiene conocimiento un poquito más de las vacunas que se administran en el programa, se da cuenta que el diluyente es el mismo, cambia la presentación para una vacuna o para otra. Aún así, no se debe hacer como no se pueden juntar, ya se debe respetar lo que indica tanto el fabricante como el Ministerio de Salud, ¿ya? Una vez reconstituido el frasco ampolla con el diluyente, debe ser usado en un plazo máximo de 6 horas, ¿ya? Las indicaciones, prevenir las formas graves de tuberculosis infantil. Y el esquema de vacunación, como ustedes saben, se administra a los recién nacidos. Sí hay que tener algunas consideraciones. Por ejemplo,
el recién nacido debe tener un peso mayor a 2 kilos o más, ¿ya? Los pacientes que no tienen esta vacuna registrada en el RNI, pasa, por ejemplo, con los extranjeros, ¿ya? Y tampoco tienen un carnet o algún documento que acredite esta vacunación, se le debe administrar esta vacuna, ¿ya? Tenemos un plazo máximo, sí, ¿ya? Si el niño tiene menos de 4 años, se puede administrar, pero si el niño tiene 5 o 6 años, ya no se administra, ¿ya? Y para el caso específico de esta vacuna, como le dije recién, si no está el registro en el sistema, si no tiene un documento que acredite esta vacuna, lo que se puede hacer, en última opción, es revisar la cicatriz del niño, ¿ya? Si tiene esa cicatriz que deja esta vacuna, se considera válida. Si no, no se considera válida. La dosis es de 0,05 ml hasta el año de vida y 0,1 ml mayores de 1 año hasta los 4 años, ¿ya? Y la vía, como le mencioné, es intradérmica. La otra vacuna es hepatitis B de recién nacido, ¿ya? El tipo de vacuna es una vacuna viral inactivada con una tecnología recombinante. Protege contra la hepatitis B, ¿no es cierto? La presentación es un frasco ampolla con 0,5 ml de líquido transparente. Indicaciones para prevenir la hepatitis B, ¿ya? Y como le dije recién, se administra en los recién nacidos, ¿ya? Ojalá dentro de las primeras 24 horas de nacimiento, ¿ya? Ahí está, ¿no es cierto?, la presentación tanto pediátrica como adulto, ¿ya? Porque también existe una versión de adulto, que son 20 microgramos, ¿no es cierto?, en 1 ml, y se administra, por ejemplo, a los funcionarios de salud, ¿ya? A nosotros se nos solicita que ciertos funcionarios que están expuestos como al riesgo de tener un accidente cortopunzante o que están expuestos a fluidos, tengan este esquema de 3 dosis, ¿ya? Y ahí cambia un poquito la dosis, ¿ya? Porque en dosis pediátrica es 0,5 ml con 10 microgramos y en adultos 1 ml con 20 microgramos, ¿ya? También se administra esta versión adulta en pacientes dializados, ¿ya? Ahí están las respectivas dosis, ¿no es cierto? Y el respectivo esquema. Y la vía es intramuscular. También está la vacuna hexavalente, ¿ya? Esta vacuna protege contra 6 enfermedades, contra difteria, tétanos, tos convulsiva, que es la tosferina, la hepatitis B, poliomielitis y con enfermedades producidas por amófilo influenza de tipo B, ¿ya? Es una jeringa prellenada de 0,5 ml. Jeringa prellenada me refiero a que viene todo listo, ¿ya? Es solamente ensamblar la aguja a la jeringa, como aparece en la imagen. El esquema de vacunación es a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses. La dosis es 0,5 ml y la vía es intramuscular. Está la vacuna neumocócica 13 valente. ¿Por qué 13 valente? Porque protege contra 13 serotipos de la enfermedad, ¿ya? A comparación de la neumo 23, que protege contra 23 serotipos de la enfermedad. La presentación es una jeringa prellenada con 0,5 ml, ¿ya? Y la indicación es para prevenir enfermedades invasoras producidas por Streptococcus pneumoniae. El esquema de vacunación es 2, 4 y 12 meses, o sea, ahí va sí o sí, y a los 6 meses se administra solamente en prematuros que hayan nacido con menos de 37 semanas, ¿ya? La dosis es 0,5 ml y la vía es intramuscular. La vacuna 3 vírica, SRP, ¿ya? Protege contra sarampión, rubiola y paperas o parotiditis. Hay 2 presentaciones, un frasco ampolla monodosis liofilizado, con ampolla de 0,5 ml diluyente y frasco ampolla multidosis liofilizado, ya con ampolla de 5 ml. El frasco ampolla se utilizaba porque ya no se administra esta vacuna en campaña escolar. Hace 2 años se utilizaba en campaña escolar cuando íbamos a vacunar a los niños de primero básico, ¿ya? Ahí se utilizaba este frasco ampolla multidosis, ya que se podían extraer 10 dosis de 0,5. Y actualmente se administra el frasco ampolla monodosis, ¿ya? Las indicaciones las mencioné recién. El esquema de vacunación es a los 12 meses y a los 3 años, ¿ya? Esta vacuna que se administraba en primero básico se adelantó. Ahora se administra a los 3 años. La dosis es de 0,5 ml y la vía es subcutánea. La meningocócica conjugada, que es Nimenrix, ¿ya? Esa es la marca comercial. Hay varios tipos de esta vacuna, pero la que está actualmente en el Programa Nacional de Inmunizaciones es la Nimenrix. Protege, ¿no es cierto?, contra la meningitis
La presentación es un frasco ampolla con liofilizado y una jeringa con diluyente específico, ¿ya? Esta es como bastante particular porque el diluyente viene en la jeringa, ¿ya? Y el contenido vacunal en sí viene en el frasquito, ¿ya? Entonces, viene, ¿no es cierto?, el diluyente a la jeringa, yo traspaso este diluyente al frasco, ¿no es cierto?, hago este movimiento. Es súper importante eso, ¿ah? Ninguna vacuna se hace así, se agita así demasiado, ¿ya? Sino que se hace este movimiento, ¿ya? Y ahí se espera, ¿no es cierto?, para que se disuelva todo el contenido vacunal, ¿ya? Y eso. El esquema de vacunación es a los 12 meses. Actualmente solamente se administra a los 12 meses. La dosis es 0,5 ml y la vía es intramuscular. La vacuna contra la hepatitis A. Ya el tipo de vacuna es un virus inactivado. La presentación es una jeringa prellenada. Ya, o sea, viene la jeringa lista, como lo mencioné recién. Las indicaciones indicadas para la prevención de la hepatitis A. El esquema de vacunación es dosis única a los 18 meses. La dosis es 0,5 ml y la vía es intramuscular. La vacuna varicela, que también es una vacuna de virus vivo atenuado, se administra por vía subcutánea, ¿no es cierto? La dosis es 0,5 ml, ¿ya? Y viene un frasco con la vacuna y otro frasco con el diluyente, ¿ya? Y indicada para la prevención, ¿no es cierto?, de la varicela. Actualmente el Programa Nacional de Inmunizaciones la administra esta vacuna en 2 etapas, ¿ya? La primera dosis es a los 18 meses y la segunda dosis es a los 3 años, ¿ya? Ojo con esto. Esta vacuna, ¿no es cierto?, se administra a partir de los nacidos a partir del año 2019, ¿ya? Si llega un chiquitito, no sé, porque tenga 9 años, es decir, nació antes de este año, del año 2019, y tiene vacunas atrasadas, no se le administra esta vacuna, ¿ya? La vacuna de TPA. La vacuna de TPA, cada dosis, ¿no es cierto?, de 0,5 ml contiene toxoide tetánico, toxoide diftérico y protege contra esas enfermedades, o sea, difteria, tétanos y tos convulsiva. La presentación es un frasco ampolla con 0,5 ml con una jeringa prellenada, es decir, viene lista, ¿ya? ¿Cuáles son las indicaciones? Como dosis única en la inmunización activa de refuerzo para prevenir el tétanos, difteria y tosferina en niños desde los 4 años, adolescentes y adultos, incluyendo las embarazadas, ¿ya? Esta es la vacuna que se le administra a las embarazadas a partir de las 28 semanas de gestación, ¿ya? No se le administra un toxoide, sino que se administra esta vacuna de TPA, ¿ya? Esta vacuna también se administra en primero y en octavo básico. La dosis es de 0,5 ml y la vía es intramuscular. La vacuna del virus papiloma, ¿ya? ¿Contra qué enfermedad protege? Contra esa, ¿ya? Viene una jeringa prellenada de 0,5 ml. ¿Cuál es el esquema de vacunación? Son 2 dosis, ¿ya? Desde los 9 a los 13 años. Pero ¿cómo se hace en la práctica, ¿no es cierto? Es que se administra en la vacunación escolar. La primera dosis en cuarto básico y la segunda dosis en quinto básico, tanto para niños como para niñas, ¿ya? Otra consideración con respecto a esta vacuna. Si un niño o niña tiene la dosis de cuarto, y, ¿no es cierto? Y ya vamos al otro año al colegio y el niño no está o el niño no se pudo vacunar en ese momento, sí se puede vacunar después. O sea, si el niño no se acuerda en octavo que le faltaba esta segunda dosis, nosotros corroboramos el sistema de que efectivamente es así, sí se le puede administrar, ¿ya? Y ahí también se administran grupos de riesgo, ¿no es cierto? En hombres con VIH, trabajadoras sexuales, víctimas de violencia sexual, ¿ya? Y aquí se administra un esquema de 3 dosis. La dosis es de 0,5 ml y la vía es intramuscular. La vacuna neumocócica 23 valente. Esta vacuna protege contra 23 serotipos de la enfermedad, ¿ya? La jeringa es una jeringa prellenada de 0,5 ml y se administra a los adultos mayores de más de 65 años, ¿ya? Ojo, no solo a los 65 años, sino que si llega un adulto mayor de 80 años y nosotros revisamos el sistema que no tiene esta vacuna, también se le debe administrar, ¿ya? Y esta vacuna se administra solamente una vez en la vida, ¿ya? Sí hay ciertos grupos especiales, pacientes crónicos con patologías complejas, que se le administra cada 5 años, ¿ya? Pero generalmente el médico tratante de estos pacientes es el que hace
la solicitud de esta vacunación, ¿ya? No es que un paciente, por ejemplo, hipertenso, diabético, se le vaya a vacunar cada 5 años, sino que hay otras enfermedades un poquito más complejas en el paciente que necesita este refuerzo. La dosis es de 0,5 ml y la vía es intramuscular. El toxoide DT, ¿ya? Protege contra difteria y tétanos. La presentación de esta toxoide, ¿no es cierto?, es un frasco multidosis, o sea, 10 dosis de 0,5 ml. Esta es la vacuna que se administra en la urgencia, ¿ya? Y se administra en un esquema de 3 dosis, en el momento, ¿no es cierto?, al mes y a los 7 meses después, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto?, para administrar esta vacuna hay que tener 2 variables en cuenta: el tipo de herida y la cantidad de tiempo que ha transcurrido desde la última dosis, o si el paciente tiene un historial de vacunación o no, ¿ya? De acuerdo a estas 2 variables, nosotros vamos a saber si le corresponde el toxoide o no, ¿ya? No es que todos los pacientes que acudan a la urgencia y que el médico, ¿no es cierto?, tras la anamnesis que haga, el examen físico que haga, diga, no, si le corresponde el toxoide, se le vaya a administrar, sino que también depende del historial de vacunación. Y esto también se puede ver, ¿no es cierto?, en mayor detalle en la norma técnica de vacunación antirrábica, ¿ya? Porque en esa norma técnica de vacunación antirrábica aparece el esquema, ¿no es cierto?, o aparece esta consideración con respecto al toxoide tetánico, ¿ya? Y como le dije recién, la vía es intramuscular. La vacuna antirrábica, obviamente se administra para prevenir la rabia, y el esquema de vacunación es a los 0, 3, 7, 14 y 28 días, ¿ya? Indicada para la prevención de la rabia en personas mordidas por animales callejeros y silvestres, o por contacto con murciélagos. La dosis es de 1 ml y la vía es intramuscular. Pasamos a las inmunoglobulinas, ¿ya? La inmunoglobulina antitetánica. ¿Cuál es la presentación? Es un frasco ampolla con 250 unidades en 1 ml, ¿ya? Hay 4 indicaciones para administrar esta inmunoglobulina: tratamiento del tétano manifestado clínicamente, una profilaxis del tétano en personas con heridas clasificadas como contaminadas, penetrantes, o hay destrucción de tejido o infectadas, ¿ya? Personas con heridas sucias y sin antecedentes de vacunación, que es lo más frecuente, ¿ya? Cuando una persona tenga una herida sucia, que es la variable que hablamos recién, y con esta otra variable de que no tiene antecedentes de vacunación en el sistema, se le administra, aparte del toxoide, esta inmunoglobulina, ¿ya? Y recuerda revisar el esquema de vacunación según la normativa vigente, ¿ya? Lo otro, todas las vacunas, ¿no es cierto?, deben ser de indicación médica, ¿ya? A pesar de que yo como enfermero o yo como TENS maneje esta información, sí o sí la indicación de cualquier vacuna debe ser médica, a excepción, ¿no es cierto?, de las vacunas programáticas que están por calendario, ¿ya? Pero esta inmunoglobulina, como se administra en la urgencia, en estos casos específicos, al paciente lo va a ver un médico, entonces el médico es el que decide si se la administra o no, ¿ya? Ahora, si yo como enfermero, si yo como TEN, sé que sí le corresponde, ¿no es cierto?, porque veo que el médico clasificó la herida como sucia, y aparte yo veo que en el sistema no hay ningún antecedente de vacunación, sí obviamente corresponde que yo le mencione esta información al médico, ¿ya? Y la vía es intramuscular. La inmunoglobulina antirrábica, ¿ya? La presentación es un frasco ampolla con 12 ml y tiene 300 unidades, ¿ya? El esquema es solo una dosis y según el peso del paciente, que ahí está la fórmula, ¿ya? Para calcular cuánta dosis le corresponde, ¿ya? Pero generalmente se le administra el frasco completo, ¿ya? Dice, se administra lo más pronto posible de la mordedura y hasta 7 días después de la primera dosis de vacuna antirrábica. Y la vía es intramuscular. Las indicaciones aparecen ahí, ¿no es cierto?, en la diapo. ¿Alguna duda, alguna consulta de lo que hablamos recién? Como le mencioné al principio de la presentación, si tienen alguna duda, abran el micrófono, porque no puedo ver lo que ustedes escriben, ¿ya? Yo tengo una consulta. Hola, Dígame. ¿me escucha? Sí, estaba tomando agua, dígame. La primera consulta que tengo, bueno, es como volviendo un poquito más al principio con respecto a la burbuja que vienen en las jeringas prellenadas de vacuna. Esa burbuja sirve como tapón, pero eso significa que empuja, digamos, todo el líquido dentro, o igual pasa algo a la vacuna, digamos, como con parte del líquido
en la parte intramuscular o subcutánea. No. Eso no, Sí, entiendo. no sé si lo entendí bien. A veces pasa que cuando uno vacuna a un paciente, ¿no es cierto? Sobre todo pasa con los chiquititos, ¿ya? Que se mueven mucho, ¿ya? Entonces, Sí. yo estoy administrando la vacuna, el contenido vacunal, y puede que administre, ¿no es cierto? Y el justo se movió y se pierde un poquitito de contenido vacunal, ¿ya? Lo que hace esta burbuja es que cuando yo estoy administrando el contenido vacunal, esta burbuja viaja por gravedad hacia la parte posterior de la jeringa, ¿ya? Entonces, yo administro todo el líquido y esta burbuja, ¿no es cierto?, sale al final y funciona como un tapón acá en la zona de punción. No sé si se entiende de mejor manera. ¿Pero entraría parte de esa, Sí, pues sí entra. digamos, burbuja? Sí, Entra, tiene que entrar. entra y no hay ninguna complicación porque, como le mencioné recién, no estamos en un vaso sanguíneo, ¿ya? Ahora no Ya. es una burbuja, una burbuja gigante que entra, sino que es diminuta, ¿ya? Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que tiene la burbuja, pero sí, esa burbuja pequeñita va a servir como tapón. Ya. ¿Ya? Y la otra consulta es que usted dijo, no hay que agitar la vacuna, hay que hacerlo así, y justo digamos que no se estaba enfocando la forma que usted lo hacía, sino que aparecía la letra de videollamada. Así que lo puede hacer ahora que se ve. ¿No se vio eso? Al menos a mí no se me veía, o sea, Pasa salía como el nombre. Ya, sí, le entiendo. Pasa que a veces, ¿no es cierto? Y pasa, sobre todo cuando va mucha gente a los vacunatorios, a veces la gente se pone como nerviosa, nos ponemos como nerviosos, entonces queremos preparar todo rápido, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, no sé, en una jeringa que tengamos que diluir, ¿no es cierto? Que tengamos que preparar, tendemos a hacer esto, ¿ya? Y este movimiento no se hace con ninguna vacuna, ya con ningún frasquito de vacuna, sino que se hace esto, es como que se va ladeando, ¿ya? Ah, Sobre todo pasa esto con la Pfizer, ¿ya? La Pfizer es muy delicada y sobre todo no hay que hacer ese movimiento. De hecho, una de las primeras indicaciones que nos dieron cuando llegó la Pfizer acá a Chile, ¿no es cierto?, es que bajo ninguna premisa se hiciera ese movimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque el fabricante, para poder funcionar la vacuna, ¿no es cierto? Se debe como autorizar el cómo se prepara en sí, ¿ya? Y cómo se autorizó la vacuna haciendo este movimiento y no este, porque si hacíamos este, se perdían, ¿no es cierto?, las propiedades del contenido vacunal, ¿ya? Eso. ¿Se entendió de mejor manera? sí, por mi parte sí. Ahora lo pude ver. ¿Alguna otra consulta? Ya vamos a continuar entonces, ¿ya? Con la vacunación por evento o condiciones especiales. Hay un documento, que es el que está acá en la diapo, ¿no es cierto?, que tiene por título Recomendaciones para la vacunación de pacientes con necesidades especiales por patologías o situaciones de riesgo, ¿ya? Este documento tiene una serie de, como está en la diapo, ¿no es cierto?, también, tiene una serie de recomendaciones, quiero que se queden con esa palabra, recomendaciones de vacunación para cierto tipo de paciente. ¿Por qué recomendaciones? Porque no es una vacunación obligatoria, no es que un médico diga, ¿sabe qué? A usted por esta patología le corresponde tal vacuna, no, sino que el médico, basándose en este documento, basándose en esos grupos que aparecen acá, debe solicitar esta vacunación. El paciente llega con este documento, ¿no es cierto?, a los establecimientos de salud, a cualquier establecimiento de salud. Y nosotros como referentes PNI debemos elevar esta solicitud a la Seremi de Salud, ¿ya? Y la Seremi de Salud es quien autoriza o deniega la vacuna, ¿ya? Entonces, no es que el médico indique por indicar, sino que también hay un proceso posterior, ¿ya? Que nosotros como enfermeros debemos realizar, ¿ya? Por ejemplo, acá están las responsabilidades de acuerdo a lo que mencioné. Nosotros recibimos la indicación médica, ojo, es súper importante, con el nombre del paciente, con el RUT, con la edad, con la patología o la condición que se está basando el médico para solicitar esta vacuna y las vacunas, ya hay el esquema. Llega el paciente con ese documento y nosotros debemos hacer este documento, que es el formulario de solicitud de vacunación especial.
rellenar casi los mismos datos que hizo el médico en este otro documento y las vacunas que solicita, ¿ya? De hecho, por ejemplo, si ustedes se fijan acá, dice importante, recuerda juntar la orden médica y la notificación esa se corresponde, eso posterior, ¿ya? Entonces, quiero que tengan esa idea, ¿ya? De modo contrario, todas las vacunas que aparecen en el decreto 68 del año 2021, ¿no es cierto? Bueno, que este decreto se actualiza todos los años, ¿ya? Pero todas las vacunas que aparecen en este decreto se administran, ¿ya? No es necesario hacer el trámite anterior, ¿ya? Porque en este decreto el Ministerio de Salud establece los grupos de riesgo que se deben inmunizar contra cierta enfermedad, ¿ya? Que se le administra cierta vacuna. Me explico. Por ejemplo, en este decreto aparece que se debe administrar la VPH, por ejemplo, a trabajadores sexuales o personas con VIH, ¿ya? En el calendario, claro, a veces uno se queda solamente con el calendario que la VPH es para cuarto y quinto básico. Pero si llega un paciente con estas condiciones, con esta patología, llega al establecimiento de salud con la orden médica, nosotros debemos vacunar. No hacer el trámite que le mencioné recién, porque no es una vacuna que se solicite por vacunación especial, sino que está en este decreto. Entonces, resumen, todas las vacunas que estén en este decreto 68 se administran, ¿ya? Sí debe venir con la indicación médica, ¿ya? Y todas las vacunas que no aparecen en este decreto y que aparecen en este documento de recomendaciones especiales se solicitan como vacunación especial, ¿ya? Ahora vamos a hablar de las reacciones adversas, ¿ya? Algunas definiciones. Reacciones locales. ¿Cuáles son? El dolor, la tumefacción y el enrojecimiento en el lugar de la punción, ¿ya? Son las reacciones más frecuentes, ¿ya? Las que están indicadas, de hecho, por el fabricante de la vacuna, ¿ya? Se presentan durante las primeras 48 horas tras la vacunación y pueden variar mucho de acuerdo a la persona, ¿ya? Y se ven espontáneamente en 1 o 2 días. Y también están las reacciones sistémicas, que son menos frecuentes que las reacciones locales, se presentan aproximadamente en el 10% de los pacientes vacunados, ¿ya? ¿Y cuáles son? Fiebre, irritabilidad, dolor muscular, malestar general, cefalea, vómitos, diarrea, etc. Algunas consideraciones en relación a las reacciones adversas. Como yo le mencioné durante el transcurso de la presentación, lo que deben tener así como presente es que el paciente, si tuvo alguna reacción alérgica severa a alguna vacuna o algún componente de la vacuna, no se puede administrar esa vacuna, ¿ya? Ahora, si el paciente tiene alergia, por ejemplo, pasa mucho con el tema de la influenza, cuando dicen que el niño o que el adulto le salen granitos después del huevo, ¿no es cierto? Eso no es una consideración para no administrar la vacuna, ¿ya? Porque quizás, claro, él tiene alergia, pero eso no contraindica la administración de la vacuna influenza, ¿ya? Eso es como un mito, ¿ya? Eso. Y lo otro que también mencioné, y lo que se da con bastante frecuencia ahora, son los pacientes que tienen diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca, ¿ya? Que sí se pueden administrar las vacunas, ya no hay ninguna contraindicación, salvo si tienen alguna reacción alérgica severa a algo, ya como lo mencioné recién. Y lo vuelvo a repetir, para calmar la ansiedad de los papás o de los cuidadores o de los tutores del niño, se suele vacunar bajo protocolo de urgencia, es decir, se vacuna en la urgencia y se espera ahí 30 minutos, ya en caso de que ocurra alguna reacción, ¿ya? Otras definiciones con respecto al shock anafiláctico. Anafilaxia. La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad aguda de comienzo súbito que implica el compromiso de más de un órgano o sistema, el cardiovascular, el cutáneo, respiratorio y o gastrointestinal, ¿ya? Que puede progresar de manera rápida e incluso amenazar la vida, ¿ya? En estos 5 años que yo he estado en el programa, por fortuna, nunca me ha tocado tener un paciente que haya tenido una anafilaxia, ¿ya? Pero de que ocurren, ¿ya? Por eso es súper importante tener el kit que vamos a hablar ya nomás en la presentación, el kit de urgencia disponible, ¿ya? En caso de que ocurra, ¿no es cierto?, alguna anafilaxia.
Este kit es súper importante también llevar la vacunación extramural, ¿ya? No solamente debe estar en el vacunatorio, sino que cuando uno hace la campaña escolar o influenza afuera, ¿no es cierto?, llevar este kit, ¿ya? Dice, ¿y cuáles son las acciones que debemos hacer nosotros con respecto a un choque anafiláctico o, por ejemplo, ante la sospecha de una reacción vasovagal? Primero, ubicar al paciente en decúbito dorsal con las extremidades inferiores extendidas y elevadas sobre el nivel del tórax y acompañar hasta que recupere la conciencia, ¿ya? Ya, si se sospecha que hay una reacción anafiláctica, se deberá instalar al paciente en una camilla sillón, en decúbito dorsal, con las piernas elevadas, ¿no es cierto?, lo mismo que recién, y solicitar la concurrencia del SAMU, ya en caso de una vacunación extramural, ¿ya? Em, las reacciones vasovagales sí ocurren con más frecuencia, ya en los chiquititos, o pasa en adultos también, que se ponen nerviosos, ya con respecto a la vacunación. Y ahí es súper importante el rol de enfermería. Ya nosotros debemos ser capaces de estar con el paciente, de empatizar con el paciente, de no solo preocuparnos de la vacuna en sí o del acto vacunal, sino que debemos tratar de calmar al paciente antes de la vacuna, ¿ya? De preparar el ambiente para que el paciente se sienta cómodo y darle como eh, las garantías de que el proceso va a ser seguro para él y que si tiene alguna reacción o algo, vamos a estar ahí, ¿ya? El kit de urgencia, ¿qué se llama? ¿Ya? Y como lo hablé recién, ante un choque anafiláctico se deben tener algunos medicamentos, algunos insumos disponibles, ¿ya? Si el paciente presenta estridor inspiratorio, sibilancias, dificultad para respirar, pulso débil o signos de shock, se debe administrar lo siguiente, ¿ya? En menores de 6 meses, epinefrina de 0,05 ml intramuscular, ¿ya? Pacientes de 6 meses a 6 años, epinefrina 0,12 ml intramuscular. De 6 a 12, 0,25 ml intramuscular. Y mayores de 12 años, 0,5 ml intramuscular, ¿ya? Las jeringas de 1 ml, ¿ya? Se debe administrar con una jeringa de 1 ml, ¿ya? Ojo que aquí la epinefrina no se diluye, ¿ya? O no se prepara en una bomba, etcétera, ¿ya? Porque en el POE, que es la normativa que hablamos al principio de la presentación, aparece información con respecto al kit de urgencia y hay un error, ¿ya? Porque ahí dice que se diluye, ¿ya? O algo así, ¿ya? Y eso no es así. Es un error que el Ministerio de Salud confirmó, ¿ya? Ya, se administra este medicamento y si no hay mejoría clínica en un lapso de 5 minutos, se debe administrar clorfenamina e hidrocortisona, ya que varía la dosis, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la edad del paciente, ¿ya? Y otras acciones que se deben hacer, administrar apoyo ventilatorio con mascarillas o ambos en caso necesario, dejar registro en ficha clínica y en RNI, ¿ya? En el sistema se puede dejar registro que el paciente tuvo una reacción adversa, ¿ya? Y entregar indicación a paciente y familia de las vacunas que no debe recibir en el futuro. Ya el paciente debe estar alerta, ¿no es cierto?, de que no puede recibir esa vacuna en un futuro. ¿Ya? Otra consideración con respecto a esto es que cuando nosotros sospechamos una reacción vasovagal o que el paciente está muy nervioso, aparte de los tips que yo le di recién, se le puede administrar oxígeno, ¿ya? Oxígeno 2 litros, ¿ya? Porque el paciente, con esa acción que nosotros hagamos, va a sentir que como que está seguro, ¿ya? Y es muy eficiente, ¿ya? El paciente se calma, ¿no es cierto? Y podemos administrar la vacuna de una mejor manera, ¿ya? Evitar, ¿no es cierto?, que ocurra el desmayo propiamente tal o que llegue a tener una reacción anafiláctica si el paciente tuvo experiencias anteriores un poquito complicadas con cada vacuna. Voy a enchufar el notebook a la corriente acá. Espérame un chiquitito. Y sí, creo, ¿eh? Un chiquitito, voy a enchufar.
Creo que ahí sí. Sí, ahí sí. Ya. Vamos a continuar, ¿no es cierto?, con las campañas de vacunación, ¿ya? Como le dije al principio, que hay una novedad con respecto a la vacunación contra la influenza. ¿Qué es lo que se mantiene igual con respecto a la campaña de vacunación de influenza 2023, que va a comenzar el lunes, ¿ya? Va a comenzar para funcionarios en una primera etapa, funcionarios de salud público y privados, ¿ya? Y funcionarios del SAC, ¿ya? Y Pesca, por esta gripe aviar que se ha visto últimamente, ¿ya? Los grupos, ¿no es cierto?, son el personal de salud, como lo mencioné recién, las personas de más de 65 años, todas las embarazadas, los niños y niñas desde los 6 meses y hasta quinto básico, y enfermos crónicos entre 11 y 64, ¿ya? Y estrategia de capullo para prematuros con patologías definidas, ¿ya? Estrategia de capullo me refiero a que a veces los pacientes, propiamente tal, no se pueden vacunar, ¿ya? Por ciertas patologías o ciertas condiciones que tengan. En ese caso, para proteger al paciente, se vacunan todas las personas que vivan con él, ¿ya? Para generar esta inmunidad de rebaño. Y otro grupo objetivo son los trabajadores avícolas y de criadores de cerdos, ¿ya? Y a medida que avanza esta campaña, se van autorizando otros grupos que están bajo el grupo de otras prioridades, ¿ya? Que ahí entran los gendarmes, funcionarios públicos, los reos, ¿no es cierto? Y no sea por los funcionarios de la Seremi. Hay como varios grupos dentro de ese grupo que se llama otras prioridades, ¿ya? Pero se vacunan casi al final de la campaña. Las características de la vacuna, que es lo mismo que este año, la posología, ¿no es cierto?, en adultos 0,5 ml, ¿ya? Y lo que cambia aquí, con respecto a este año, ¿no es cierto?, es la dosis pediátrica, ¿ya? El año pasado, los niños de 6 meses a 35 meses, se le administraba 0,25 ml, que era la mitad de la jeringa, ¿ya? Que aquí, por ejemplo, en esta imagen, si ustedes se fijan, tiene una línea, ¿ya? Esa línea. Entonces nosotros teníamos que eliminar ese contenido vacunal que estaba acá, y todo ese contenido vacunal que estaba después de la línea se administraba al paciente, y eso era los 0,25 ml, ¿ya? Ahora ya no. Esa es la única novedad que ha habido con respecto al año anterior, que los mayores de 6 meses, es decir, a todos los pacientes que le corresponda la vacuna, se le debe administrar 0,5 ml, ¿ya? Ahora, ojo, ¿ya? Porque esta reunión yo la tuve ayer, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, no alcanzamos a cambiar la presentación, a cambiar el contenido, porque obviamente el curso comenzó mucho antes, ¿ya? Y hay una pregunta en alguna prueba por ahí que hace alusión a la dosis de influenza, ¿no es cierto?, según un grupo etario, ¿ya? Guíense por lo que aparece acá en la presentación, ¿ya? Porque como les mencioné, no, este cambio que me lo mencionaron ayer en la reunión no está en este contenido, ¿ya? Y las contraindicaciones para recibir esta vacuna, ¿no es cierto?, es una hipersensibilidad inmediata a los componentes de la vacuna, entre los cuales se encuentran trazas de huevo, ¿ya? Es muy poca la cantidad de trazas de huevo que tiene esta vacuna, ¿ya? Aún así, si el paciente ha tenido una reacción anafiláctica o una reacción severa previa, no se le puede administrar esta vacuna. Ya. Lo otro, la influenza, ¿no es cierto? Los niños de 6 a 35 meses que no tienen un esquema completo previo, es decir, no tienen 2 dosis en un intervalo, ¿no es cierto?, de 0,28 días, en un mismo año, se le debe administrar 2 dosis, ¿ya? De 0,25 ml separadas por 4 semanas. Este año se le debe administrar estas 2 dosis, pero son de 0,5 ml, ¿ya? Y si el niño tiene en su historial de RNI este esquema de 2 dosis en un mismo año, se le debe administrar una dosis de 0,5 ml, ¿ya? Y los niños mayores de 3, ¿no es cierto?, a 8 años, lo mismo, ¿ya? O sea, 0,5 ml y 0,5 ml. Y los niños mayores de 9 años, la dosis es 0,5 ml, ¿ya? Eso. Con respecto a la campaña de vacunación escolar,
se administra vacuna de TPA y vacuna VPH. ¿Ya? La vacuna de TPA se administra en primero y en octavo básico, y la VPH en cuarto y quinto básico. ¿Ya? En años anteriores se administraba, aparte de estas dos vacunas, la vacuna SRP. Pero como yo le mencioné, esta vacuna se adelantó. No se administra en primero básico, sino que se administra a los 3 años. ¿Ya? Con respecto a la campaña de vacunación contra la viruela del mono, todavía está como en pañales esta vacunación, ya está en una primera etapa. Ni siquiera en todos los establecimientos se cuenta con esta vacuna. Ya generalmente hay un establecimiento por región que administra esta vacuna y en un grupo súper acotado de pacientes. ¿Ya? De hecho, hay todo un procedimiento detrás porque se debe hacer una investigación epidemiológica para establecer a qué paciente le corresponde o no. ¿Ya? Así que no se compliquen con esto porque esto está recién partiendo. Y como le mencioné, esta vacuna no se dispone en todos los establecimientos de salud. Hay dos presentaciones sí de esta vacuna, ¿no es cierto? Una que es por vía subcutánea y otra que es intramuscular, ¿ya? Y ahí está, ¿no es cierto?, la ficha técnica de la vacuna. Con respecto a los ESAVI y EPRO, ¿ya? ESAVI, se consideran ESAVI, ¿no es cierto?, a todas las manifestaciones clínicas que se presentan posteriores a la administración de una o más vacunas en un plazo de hasta 30 días, ¿ya? ESAVI significa evento supuestamente atribuido a la vacunación e inmunización, ¿ya? Para que tengan una idea, son todas las reacciones que no se esperan después de una vacuna, ¿ya? Por ejemplo, si el paciente presenta después de la vacuna dolor de brazo, tumefacción, un poquito de dolor, sueño, cansancio, eso no se reporta como un ESAVI porque son reacciones que sí se esperan después de una vacuna, ¿ya? De modo contrario, si el paciente después de una vacuna presenta, no sé, vómito, diarrea, dificultad respiratoria, una celulitis, eso sí es un ESAVI, ¿ya? Y se reporta a la Seremi de Salud. Y EPRO es un error programático, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con el ESAVI? Que el EPRO son errores que se producen por la programación o la planificación de la vacunación. Me explico. Guarda mucha relación con los 7 correctos, ¿ya? Si yo me equivoco en el paciente, si me equivoco con la edad, si me equivoco en la vacuna, en la dosis, en la vía de administración, si la vacuna no está registrada y después se vuelve a vacunar el paciente, eso es un EPRO, ¿ya? Son errores más humanos, ¿ya? Mientras que el ESAVI son reacciones después de una vacuna. ¿Y cuáles son las acciones a seguir, ¿no es cierto?, después de un EPRO? No sé, pues si el EPRO ocurre, por ejemplo, en vacunación escolar, sí o sí se debe informar tanto al colegio como a los papás, ya de forma inmediata, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, se debe avisar al director y a la CRM de salud, ¿ya? A la CRM de salud se le debe enviar un formulario, ¿ya? Que creo que está en el Word que está, ¿no es cierto?, en el curso. Y este Word tiene una serie de datos, ¿no es cierto?, que se le envían a la CRM de salud. Aparte de este formulario, se le envía un plan de mejora, ¿ya? O sea, siempre cuando hay un EPRO, se envía este formulario de EPRO y un plan de mejora para que esto no vuelva a ocurrir, ¿ya? Y aparte, ¿no es cierto?, como a los 15 días o a los 30 días de ocurrido el EPRO, se hace un informe de seguimiento, ¿ya? En donde, ¿no es cierto?, nosotros como enfermeros del programa debemos tener un monitoreo del paciente, ¿ya? O sea, un monitoreo que puede ser todos los días, cada 3 días, una vez a la semana, ¿ya? Lo importante es que se tenga un seguimiento con el paciente para ver si presentó algún tipo de SAVI, etcétera, ¿ya? Por eso también es muy importante que después de un EPRO se evalúe al paciente, ¿no es cierto? Lo evalúe un médico, ¿ya? Para establecer si aparte del EPRO ocurrió algún examen. Eso creo que es toda la presentación, sí. ¿Alguna duda, alguna consulta de todo lo que hemos hablado? Sí. Dígame. La escucho. ¿Alguien mencionó que sí tenía alguna duda? Sí, yo. Dígame. Con respecto a la dosis de menores de 6, perdón, de mayores de
mayores de 6 meses de influenza. ¿Mm? No ¿Sí? me quedó claro si era, por lo que había comentado en la última reunión que tuvo usted, ¿Mm? de la dosis si era la mitad o completa. Eh, lo que está acá en la presentación y lo que está también en los Word es la información de la campaña Influenza 2022, ¿ya? Porque la información de la campaña Influenza 2023 se dio ayer, ¿ya? Y como ustedes saben, ¿no es cierto? El curso inició hace una semana, un poquito más de una semana. ¿Qué quiero decir con esto? Que la campaña Influenza del año anterior y todas las otras campañas para atrás, a los menores de 6 meses hasta los menores de 3 años, ¿no es cierto? Antes de cumplir los 3 años, se administraba la mitad de la dosis, ¿ya? Porque la jeringa viene con 0,5 ml. Y a este Sí. grupo etario de población, ¿no es cierto? Se le administraba 0,25, ¿ya? Que es la mitad. Por eso la jeringa tenía como una línea a la mitad, que nosotros teníamos que eliminar todo el contenido hasta Sí. llegar a esa línea, ¿ya? De hecho, hay una pregunta en una prueba acá del curso que se basa en esa información. Entonces usted guíese con lo que aparece acá en el curso, ¿ya? Ahora, para que tenga conocimiento también, por eso le mencioné que este año cambió esa indicación, cambió esa dosis, ¿ya? Para todos los niños mayores de 6 meses es de 0,5 ml. Es decir, ya no vamos a eliminar la mitad de la dosis, sino que para todos es 0,5 ml. Ah, y entonces para efecto de la prueba, entonces es los alineamientos del 2022. Sí, sí, los alineamientos del 2022, sí. Ya, muchas gracias. ¿Ya alguna otra duda, consulta? Yo tengo una consulta. Dígame. Digamos que me queda la duda en general, así como cuál es la diferencia entre la vacuna de la DTP, ¿Mm? entre la de vacunación escolar y la de urgencia, así como Ya, cuál sería la diferencia tajante. ya. Las enfermedades contra las que protege y los grupos, la cual está destinada a la vacuna, ¿ya? La DTPA, que se administra en embarazadas y en primero básico y en octavo básico, protege contra difteria, tétanos y tos convulsiva, ¿ya? Contra esas tres enfermedades. Mientras que el toxoide tetánico protege contra difteria y tétanos nomás, ¿ya? Y se administra de acuerdo a dos variables, ¿ya? De acuerdo al tipo de herida que tenga el paciente y de acuerdo al historial de vacunación que tenga en el sistema, ¿ya? Como le mencioné, hay un documento que es el documento de vacunación antirrábica, que no sé por qué está ahí, ¿ya? Pero como las indicaciones de vacunación antitetánica están en esa normativa de vacunación antirrábica. Hay una tablita, ¿ya? Que si usted se fija, hay dos variables, el tipo de herida y la cantidad de años que han transcurrido desde la última vacunación. Entonces ahí se administra este toxoide. Este toxoide no debería por qué estar, por ejemplo, en la vitrina refrigerante de un vacunatorio, ¿ya? Y no se podría administrar como primera dosis, ¿ya? Pero sí se podría administrar como segunda o tercera dosis cuando el paciente va al vacunatorio para estas dosis, ¿entiende? Claro. Sí. Y mi última duda con respecto a, digamos, en caso de que sea una herida sucia ¿Mm? y esta niña, por ejemplo, tenga su vacunación de primero básico, ¿Mm? no sería necesario colocarle un refuerzo, nada. O No, sí, en caso de tener solo la de primero básico. No se debería colocar refuerzos. Mayor de 23, si no me equivoco, dependiendo depende, de su esquema de vacunación. depende del tiempo, como le mencioné recién, de transcurrido, ¿no es cierto?, la última vacuna, ¿ya? Eh, de hecho, en esa tablita habla del tiempo que ha pasado desde la última vacuna o el último refuerzo o el esquema completo, ¿ya? Si, por ejemplo, tiene herida sucia y han pasado menos de 5 años, no le corresponde ningún refuerzo, ¿ya? Creo que si es, veámoslo acá, veámoslo al tiro, porque no lo junté acá en la presentación, pero lo tengo acá en el Word. Vamos a meterlo. Es módulo 1, módulo 2. Ok, vamos a ver si lo puse acá, si no lo buscamos en internet.
Vamos a buscar en internet. Creo que acá lo tengo. Para que quede claro y no que quede clara la información. Sí. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Esta es la tablita que yo le estaba hablando, ¿ya? Como les dije, hay dos tipos de variables, la herida, el tipo de herida y los antecedentes de vacunación, ¿ya? Por ejemplo, dice, si el paciente tiene una herida limpia o una herida sucia y han pasado menos de 5 años desde el esquema completo o algún refuerzo quiere decir las vacunas que vienen después del esquema completo, ¿ya? No le corresponde la vacuna, ¿ya? Por ejemplo, si el paciente tiene una herida sucia y han pasado entre 5 a 10 años tanto de un toxoide o una DTPA que tenga el niño, por ejemplo, sí le corresponde el toxoide, ¿ya? Por ejemplo, si el paciente, no sé, pues en primero básico tuvo la DTPA, ¿ya? Se le administró la DTPA. Y el niño ahora va en séptimo, es decir, pasaron más de 5 años, ¿ya? Pasaron entre 5 y 10 años. Y tiene una herida sucia, sí le corresponde un refuerzo, ¿ya? Por ejemplo, si el niño se le administró la DTPA en primero y ahora va en tercero, ¿ya? Pasaron 2 años. Es decir, pasó menos de 5 y 10 años, no le corresponde este refuerzo, ¿ya? Porque cae acá. ¿Me entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Ahora sí me queda claro, sí. Sí. Ya, genial. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? ¿No? Ya, creo que no hay más dudas, más consultas. Eso sería la presentación del día de hoy, ¿ya? Ahora si, no sé, le quedó alguna duda, alguna otra consulta, ahí, ¿no es cierto? Que la pueden mencionar mañana porque tenemos la otra clase, ¿ya? Si después de las 2 clases, ¿no es cierto?, tienen alguna duda, alguna consulta, pueden mandar la consulta por mensajería, ¿ya? Los horarios que están establecidos en plataforma son los horarios en que yo contesto las preguntas. Pero si ustedes tienen alguna duda y está fuera de su horario, igual la pueden mandar, ¿ya? Pero sí yo la voy a contestar en esos horarios, ¿ya? Porque eso fue algo que igual me preguntaron varias personas, como que tenían esa duda, que no alcanzaron a conectarse o que no pudieron estar en ese momento, ¿ya? Pero eso. Así que eso sería y nos vemos mañana, ¿ya? Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias, chao.